Hola, bienvenidos a mi canal RG8. Hoy estamos aquí en el circuito de Barcelona-Cataluña con el McLaren 720S. Si quieres ver todos sus secretos, quédate aquí. Vamos a ello. Os recuerdo como siempre que aquí tendremos todos los setups de pago actualizados en el momento y adaptados por mí. Recordaros como siempre que para que los setups sean efectivos deberéis de dar un mínimo de 3 vueltas en vuestro circuito para adaptar las presiones de los neumáticos. 3 vueltas en las que deberemos de encontrar una temperatura más o menos media de entre 27,5 y 27,3 para que el setup sea efectivo. Después de la recta de más de 1 kilómetro llegamos a nuestra primera frenada, la primera curva del circuito. Donde tenemos el cartel de 100 es nuestra referencia, tendremos que aprovechar todo el arcén, meternos con el coche por toda la parte interior para ampliar la pista. Sacrificaremos un poco la entrada para tirarnos a este primer arcén, cogiéndole bastante por la derecha. Estos pianos los vamos a coger tanto el primero como el segundo, alargándonos hasta el de fuera para hacerlos a máxima velocidad y no perder tracción. Es una de las zonas más técnicas del circuito y más complicadas. Lo vemos aquí a cámara lenta. Aprovechamos todo el arcén para comernos el interior de esta curva, aprovechando también todo el arcén de la siguiente de la 2 para abrirnos a tope y empezar a dar gas progresivamente hasta que enlazamos con la recta. Cuidado con acelerar aquí demasiado porque podemos tener sobreviraje. Y llegamos a la curva 4 del circuito, la referencia de frenados donde tenemos la raya justo encima del puente. Tendremos que ir a buscar el interior de esta curva, comernos el principio del ápice para dejar correr el coche, tener un paso por curva rápido para luego volvernos a cerrar al lado derecho y preparar la bajada. Es una curva complicada en la que tendremos que tener mucho tacto con el acelerador. Tendremos que encontrar ese compromiso para ir teniendo ese buen paso por curva para no pasarnos y tener sobreviraje, perder la parte trasera de nuestro coche. Y llegamos a la curva 5, una curva que las referencias de frenado no están claras. Tendréis que encontrar vosotros vuestras propias sensaciones. Una curva que retrasaremos un poco la entrada tirándonos al vértice interior sin comernos demasiado el arcén
para alargarnos luego en la bajada a la parte derecha, donde sí aprovecharemos toda la pista, saliéndonos incluso con las dos ruedas derechas a la parte externa del arcén de la derecha para enlazar con la bajada con la máxima tracción. Y después de la bajada hacemos la curva 6, que prácticamente se hace como recta, para llegar a la 7. Una curva que, como decimos, es en bajada, cargará mucho los pesos en el tren delantero, en nuestra suspensión, en la que tendremos que colocar el coche con una frenada ligera, simplemente para colocar bien nuestra dirección, para atacar el interior de la curva. Un interior que tendremos que cogerle muy bien el tacto al acelerador para dejar correr el coche, tener un buen paso, saliéndonos al arcén de la derecha para intentar perder la mínima tracción posible. Es una curva muy complicada en la que tendréis que encontrar vosotros vuestro propio paso. Y cuando ataquéis el arcén de fuera, este de la derecha, tened cuidado porque tiene una banana en la que si nos abrimos en exceso, a la hora de cerrarnos, si la cogemos, nos va a hacer perder muchísimo tiempo. Y después de la subida llegamos a esta curva, una curva que se hace en tercera sin frenar a máxima velocidad. Simplemente tenemos que levantar el acelerador para buscar el interior del ápice de este arcén, para abrirnos al máximo posible, aprovechando toda la pista hacia el lado izquierdo y aprovechar toda la bajada y no perder nada de tracción y aceleración. Y llegamos a la curva 9, que tendremos que frenar justo un poco antes del cartel de 100. Tendremos que tener mucho tacto con la presión del freno, ya que es en bajada, venimos con mucha velocidad y tendremos que liberar esos pesos que cargan en el tren delantero para podernos permitir un buen paso por curva. Una curva que buscaremos el interior de este arcén para volvernos a abrir un poco hacia el lado derecho sin sobrepasar en exceso el arcén, porque tiene una banana que nos penalizará para enlazar las siguientes curvas. Frenamos justo antes del cartel de 100, nos tiramos hacia el interior para abrirnos al arcén de la derecha sin pillar la banana amarilla, para atacar todo este arcén que lo pasamos por encima, reducimos a segunda velocidad para dejar correr el coche con punta de gas, para buscar el lado izquierdo de este arcén y salir con mucha velocidad.
y llegamos a estas curvas enlazadas, que es de las zonas más complicadas de todo el circuito de Barcelona. Es una zona muy técnica donde tendremos que conseguir tener un buen paso por curva para que no nos penalice y no frenemos demasiado y perder demasiado tiempo. Lo vamos a ver. Venimos aprovechando toda la pista, frenamos al final del arcén, buscamos el lado interior, hacemos una parábola hacia la derecha para coger esta chicane, que nos pegamos lado izquierdo, lado derecho, abrimos toda la pista para enlazar con la recta. Os dejo con la cámara aérea para que podáis ver bien todas las trazadas del circuito. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, nos vemos en próximos vídeos y quería agradecer en especial a Arsen, que es un compañero donde corro el Campeonato de Portugal BBAC, que ha sido el artífice de afinar este setup para que pudiera conseguir estos buenos tiempos. También quiero dar las gracias a José Cabrera, que es mi compañero de equipo y es mi alma gemela, donde sin él pues tampoco habría llegado hasta aquí, y quiero agradecerle que estemos siempre juntos en todos los campeonatos y en este camino. Y por supuesto a todos vosotros, porque sin vosotros esto no tendría ningún sentido, así que os agradezco mucho el seguimiento que estáis haciendo y espero veros en próximos vídeos. Hasta luego.